Buen día, estimados aprendices del grupo 111 TGPID. Estoy haciendo este video para finalizar la simulación que veníamos haciendo del proyecto de yogur. En este video vamos a calcular el ingreso por cierre del proyecto y el flujo de fondos. El ingreso por cierre del proyecto se da porque para fines de la evaluación financiera se asume que el proyecto se acaba al final del horizonte del proyecto que se había considerado como 5 años. Entonces estamos evaluando el proyecto a 5 años y así no sea cierto como supuesto, se asume que el proyecto se acaba al final del año 5 y por lo tanto debemos calcular el cierre del proyecto, que consistirá en vender los activos que todavía tienen un valor residual, en recuperar el capital de trabajo y en pagar las deudas que se tienen al final del año 5. Para ello, entonces, registramos el valor en libro de los activos al final del año 5. Este valor lo tomamos de el balance en la parte de los activos fijos. Aquí habíamos registrado el valor de los activos fijos y habíamos restado la depreciación acumulada, y al final del año 5 encontramos que los activos que inicialmente habían valido 567 millones de pesos, al final del año 5 todavía cuestan 358 millones de pesos. Luego se pueden vender y eso genera un ingreso para el proyecto. También el capital de trabajo, que era el dinero que se encontraba en caja, en banco, invertido en inventarios y en las cuentas por cobrar a los clientes, se puede recuperar total o parcialmente. Entonces buscamos la hoja de capital de trabajo y el último capital de trabajo que tuvimos disponible fue de 118 millones. Y también, así como se genera este ingreso por la venta de los activos, y se genera el ingreso por la recuperación del capital de trabajo, también hay que pagar las deudas de largo plazo, y en este caso vamos a tomar el saldo de las deudas de largo plazo del balance. Entonces, total activo largo plazo, 19 millones de pesos. Por lo tanto, el ingreso que tendremos al cierre del proyecto será 358 millones por las ventas de los activos, más 118 por la recuperación del capital de trabajo, menos la deuda que pagamos, y tendremos de esta manera un valor de ingreso de cierre de 456 millones 803 mil 355. Y ahora sí, después de haber elaborado ya todos los presupuestos, podemos entrar a hacer el flujo de fondos para la evaluación financiera. Recuerde que dentro de esos presupuestos hicimos el presupuesto de inversión en activos, el presupuesto de ingresos por venta, el presupuesto de costo de producción, el presupuesto de costo de venta, que recuerden que el costo de venta es el costo de la producción realmente vendida en el periodo, el presupuesto de gastos de venta, el presupuesto de gastos de administración, el presupuesto de gastos financieros, el presupuesto de costo total, el punto de equilibrio, presupuesto de inversión en capital de trabajo, el presupuesto de estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el presupuesto de balance, ingresos, y en este momento vamos a hacer el flujo de fondos que nos permitirá elaborar la evaluación financiera. Entonces entramos aquí al flujo de fondos y el flujo de fondos lo tenemos agrupado en ingresos y egresos. Vamos a registrar pues los ingresos en efectivo por la venta del yogur,
Entonces le decimos igual, vamos a la hoja 2, que creo que es donde están los ingresos, y de ahí podemos tomar que los ingresos en efectivo fueron 1.033 millones, y arrastramos, y de ese año quedaron unas cuentas por cobrar que se convierten en ingresos en el año 2. Entonces registramos ese ingreso que se genera a partir del año siguiente y arrastramos, y acá registramos el ingreso por cierre del proyecto, que es el que acabamos de calcular, y al iniciar los ingresos que tuvimos fue un préstamo bancario y los aportes de capital de los socios. Entonces registramos el préstamo bancario. Ese préstamo bancario fue de 100 millones de pesos. Recordamos entonces que recibimos el préstamo de 100 millones de pesos, pero también hubo unos aportes de capital. Con esos 100 millones de pesos más los aportes de capital se hizo la inversión en activos fijos. Esta inversión en activos fijos la podemos tomar de la tabla de inversiones, que es la hoja número 1. Inversión en activos fijos, 567 millones de pesos. También tenemos la inversión en activos diferidos, también la tomamos de la hoja de inversiones. Inversión en activos diferidos, 5 millones. Esto correspondía a todos los estudios estudios y gestiones de formalización y legalización de la empresa. Recuerden que estos activos diferidos son gastos preoperativos antes de que el proyecto empiece a producir y a comercializar, y esos gastos anticipados o preoperativos se consideran como inversión. Y también tuvimos que hacer una inversión en capital de trabajo, que es el que le permite a la empresa financiar la producción, iniciar operaciones para comprar materia prima, pagar servicios y en fin cubrir todos los gastos de la operación o iniciación de operaciones en el proyecto. Ese capital de trabajo es de 76 millones. Luego, con esto podemos totalizar los egresos en activos fijos, 567, más los activos diferidos, más el capital de trabajo, y eso nos da un total de 648 millones, pero el proyecto se evalúa con respecto a lo que aportaron los socios. Entonces este flujo de fondos será igual al total de ingresos, menos el total de egresos, y tenemos 548 millones, que en este caso estarían representando básicamente los aportes que hicieron los dueños del proyecto. Acá también sumamos todo lo relativo con los ingresos y arrastramos, y de esta manera obtenemos el total de los ingresos. Y ahora lo que hacemos es empezar a registrar los egresos. Entonces, dentro de los egresos teníamos la compra de materia prima. Esta compra de materia prima la buscamos en el costo de la producción. Costo de producción, buscamos la parte donde calculamos la materia prima, efectivo de las compras de materia prima, y arrastramos. Del mismo sitio vamos a registrar los pagos que se hicieron en el año siguiente, lo que quedó por pagar del año 1,
también lo tomamos del costo de producción. Recuerde que estábamos comprando a 15 días, entonces las cuentas a pagar a proveedores se convierten en un ingreso de 16 millones de pesos. Registramos la mano de obra directa de la producción. También la tomamos de la hoja 3, que es el costo de producción. Efectivo de la mano de obra, esta es la mano de obra directa, el efectivo son 83 millones y las cesantías se pagan en febrero del año siguiente. También las tomamos del costo de producción. Entonces las cesantías por pagar son esas, se pagan en el año siguiente. Registramos el efectivo, registramos el efectivo de los costos indirectos de fabricación. Entonces también vamos a la hoja del costo de producción y en esta hoja nos dirigimos nosotros a la parte final, que es donde están los costos indirectos de la producción. Y acá está efectivo de los costos indirectos. Recuerden que este efectivo no incluye ni las depreciaciones, ni la amortización de activos diferidos, ni las cesantías, porque esas se hacen efectivo, las depreciaciones se hacen efectivas, esos egresos salen realmente cuando se repone el activo y las cesantías se pagan en el año siguiente. Arrastramos, registramos las cesantías de la mano de obra indirecta que pertenecen a los costos indirectos de producción. Cesantías de la mano de obra indirecta. Arrastramos. Ahora vamos a registrar el efectivo de los gastos de venta. Entonces buscamos la hoja de gastos de venta. Gastos de venta. Ese efectivo lo tenemos entonces por acá. Efectivo de los gastos de venta. Y arrastramos. Y en ventas teníamos personal, entonces registramos las cesantías que se pagan en febrero del año siguiente. Vamos nuevamente a la hoja de gastos de venta. Aquí tenemos la hoja de venta. Las cesantías se pagan a partir de febrero del año siguiente. Arrastramos, registramos los gastos de administración. Los gastos de administración, buscamos la hoja de gastos de administración. Gastos de administración, efectivo de los gastos de administración, lo tenemos acá en la fila 60. Arrastramos, en administración también había cesantías que se pagan en febrero del año siguiente. Entonces volvemos a la hoja de administración para tomar el valor de las cesantías. Ahí están las cesantías y arrastramos. Los gastos financieros, que lo tomamos del presupuesto de gastos financieros, y ese presupuesto de gastos financieros está en la hoja 7. Gastos, intereses anuales, que son los gastos financieros. Arrastramos. Amortización del crédito es la devolución de los 100 millones, el capital que eran los 100 millones. También eso lo tenemos en la hoja 7. Acá está la amortización del crédito. Listo, arrastramos. El impuesto de renta, que lo tomamos del balance, del estado de pérdidas y ganancias. Ese impuesto de rentas es de 64. Recuerden que este impuesto de renta se paga por anticipado mediante el mecanismo de la retención en la fuente. Esto corresponde a los incrementos del capital de trabajo. Esos
incrementos del capital de trabajo se toman de los ingresos, por lo tanto hay que descontarlo de los ingresos. Entonces, el capital de trabajo era de 76, 91 o 101 y los incrementos fueron esto, de 76 a 91 hay 15 millones, de 91 a 101 10 y así sucesivamente. Entonces arrastramos ahora sí totalizamos los egresos. Entonces sumamos todos los egresos y tenemos ya el resultado de los egresos. Comparamos respuestas: 945, 1194, 1337, 1300, 1521. Lo que está en fondo azul y letras blancas son las respuestas. Este es el total de los ingresos: 1424, 1622, 1551, 2271. Y ahora calculamos el flujo de fondos. El flujo de fondos es la diferencia de los ingresos menos los egresos. Y ese es el flujo de fondos. Este es el renglón final que conseguimos después de haber elaborado todos los presupuestos y es el que nos permite hacer la evaluación financiera: 87, 87, 230, 230, 284, 222, 750. La tasa que esperamos ganarnos es la tasa de interés de oportunidad o la tasa mínima atractiva de retorno. La tomamos de la base de datos. Aquí habíamos fijado esa tasa como el 25%, pero esa tasa mínima atractiva de retorno se puede calcular en función de la tasa de los inversionistas, el porcentaje de aportes, el porcentaje de créditos. Hay una fórmula que permite calcular esas tasas. Acá vamos a asumir que queremos ganarnos el 25%. Con esa tasa calculamos el valor presente de los flujos de operación. Lo hacemos mediante la fórmula financiera del valor neto actual que trae Excel. Nos pide la tasa y nos pide los resultados de los flujos de operaciones que irían entre el año 1 y el año 5. Cierro paréntesis y ese es pues el valor presente de los flujos de operaciones representado en pasos del año 0 y en un solo valor. Como las inversiones también están en pesos del año 0, sumamos algebraicamente. En este caso, sumar algebraicamente es restar lo que gastamos, lo que salió del bolsillo de los socios para la inversión del proyecto y nos da un valor presente de 152. Y por último calculamos la tasa interna del retorno del proyecto. Para la tasa interna tasa interna de retorno se toma todo el renglón de flujo de fondos neto. Cerramos paréntesis, enter, y entonces nos está dando el proyecto una rentabilidad del 34.51%. Recuerden que para que funcione la TIR, este primer valor debe colocársele signo negativo. Entonces, el valor presente neto nos dio positivo, luego quiere decir que el proyecto es rentable. Otras posibilidades de ese valor presente es que de 0, y si hubiera dado 0, significaría que nos estaríamos ganando exactamente el 25%, y la otra posibilidad es que de negativo y en ese caso el proyecto no es rentable. Como acá dio positivo, el proyecto es rentable. El valor presente, perdón, estoy hablando del valor presente neto, estaba mal ubicado. El valor presente neto dio positivo
corrijo lo anterior, el valor presente neto tiene tres posibles resultados. Positivo, como en este caso que dio 152.529.931. Cuando ese valor presente neto da cualquier valor positivo es porque el proyecto es rentable. Si este valor nos hubiera dado exactamente cero, es porque nos hubiéramos estado ganando exactamente la tasa de interés de oportunidad y el proyecto se puede aceptar, es el punto mínimo de aceptación, y si este valor presente neto hubiera dado negativo, el proyecto no es rentable. Esperábamos ganarnos el 25% y la tasa interna de retorno nos está dando 34.51%. Seguramente si acá nos hubiera dado el valor presente neto cero, esta tasa nos hubiera dado exactamente el 25%, que es lo que esperábamos ganarnos. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi, instructor SENA del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital. Estimados aprendices, ha sido un placer haberlos acompañado durante todo el semestre y haberlos podido orientar en el tema de la competencia, implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos, y esto corresponde a una simulación de un proyecto que lo amarramos a el método de Monte Carlo. Voy a prolongarme un poquitico más para que recordemos cómo quedó asociado eso al método de Monte Carlo. Entonces, aquí teníamos los ingresos y nosotros habíamos estimado una proyección de ventas con la ayuda de una tabla aleatoria, y la proyección de ventas nos había dado eso. Con esa proyección de ventas, los resultados del proyecto son estos, los vamos a copiar otra vez. Activo, vamos al balance y tomamos el total del activo, balance 648 millones. Arrastramos, ya estaban copiados los valores, pero los estoy volviendo a recopiar. Borramos esto y recuerden que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces tomamos el total del pasivo más el patrimonio del balance, total pasivo y patrimonio, y nos debe dar exactamente igual al renglón anterior. Y estos son los resultados que yo acabo de calcular allá. Estos cálculos los habíamos hecho con estas ventas que fueron determinadas con la tabla de números aleatorio y que mantuvimos fijas durante toda la elaboración del proyecto. Pero aquí también habíamos calculado unas ventas aleatorias en función de los números aleatorios de la función que trae Excel. Vamos a unir ahora esas ventas a esos números aleatorios. Recordemos que al pisar la tecla F9 esas ventas van cambiando y nos permiten examinar las diferentes posibilidades. Entonces, en lugar de tenerlo amarrado a estas ventas que eran fijas, ahora los voy a amarrar a las aleatorias. Le digo igual transponer para que me pase la información de una columna a una fila. Tomo la información de la columna, cierro paréntesis, control shift enter, y de esta manera ya me quedó, y de esta manera queda cambiando el proyecto en función de la aleatoriedad. Entonces, si pisamos la tecla, perdón, si pisamos la tecla F9, estamos viendo los cambios, y a medida que se generan esos cambios, cambian estos resultados, pero se conserva la ecuación contable. Siempre se contempla la igualdad del activo igual a pasivo más patrimonio. Vamos a darle F9, observen cómo se conserva la igualdad, y también podemos ver
la tasa que nos estamos ganando y cómo cambian estos valores. La mínima esperada era 25, con la diferente aleatoriedad podemos observar las siguientes tasas: 30.91, 29, 39, 37, 35, 32, 33, 29. Entonces, esta era la simulación que hicimos del proyecto como parte de la competencia, implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos. Ahora sí, aunque ya me había despedido, pero se me había olvidado explicar esto que era muy importante, les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor SENA, Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital. Hasta pronto.